vamos a presentar una serie de experiencias, en este caso Asprodes. Va a presentarnos Leticia María, bueno, una experiencia que es hacia los apoyos personalizados, y luego seguirá también Asprodes presentando otra experiencia que también seguramente será bastante interesante. Así que les doy la palabra. Buenas tardes a todos. Creo que soy a lo mejor la segunda infiltrada. Ya me he presentado como Leticia y trabajo con esclerosis múltiple, ¿vale? Entonces, a nosotros nos han pedido que os hablemos sobre los apoyos personalizados, que imagino que en muchos centros y servicios ya habéis iniciado procesos de transformación y los estáis llevando a cabo. Cuando nos propusieron este reto, al final la mejor manera que se nos ocurrió de poder presentar una experiencia era contar un caso cualquiera de los que apoyamos o con los que trabajamos en Asprodes y en ASDEM, ¿vale? Entonces, pensamos mucho en este gráfico, lo utilizamos mucho, ¿vale? A lo mejor ahora no lo entendéis, pero yo espero que con el transcurso de nuestra presentación vayáis dándole sentido a estas dos imágenes, ¿vale? Es un poco la definición gráfica de la transformación de los servicios. Y para que entendáis todo esto, primero os presentamos a Lola, ¿vale? Lola es una persona cualquiera que llegó a Asprodes, como muchas otras, en su proceso vital y en su desarrollo de vida, y es una persona que tiene Asperger, vive en su domicilio particular, es estudiante de historia y además tiene una ligera hemiparesia, ¿vale? Aparte de todo eso, la vida que tenía antes o su proyecto vital demandaba de apoyos que prestábamos en centros y en servicios que gestionábamos con el modelo de planificación centrada en la persona, como en muchos otros, ¿no? Entonces, ella necesitaba apoyo en tareas del hogar, necesita apoyo en desplazamientos, necesita rehabilitación funcional por el tema de la hemiparesia, necesita apoyo para el estudio, no se le da muy bien la orientación espacial, ¿de acuerdo? Y entonces, suplimos todos estos servicios con el modelo con el que veníamos trabajando, ¿no? Entonces, teníamos a una persona central a la que se le atribuían todos los apoyos que necesitaba. Y entonces, en este sentido, teníamos a una familia que ejercía fenomenalmente como prestadora de apoyos o como cuidadores. Teníamos un centro ocupacional al que Lola iba periódicamente en unos turnos muy definidos. Se desplazaba hasta ese centro ocupacional en un transporte adaptado, vivía en casa con sus padres y además tenía un pequeño servicio de ayuda a domicilio que apoyaba en algunas cosas a las que la familia no llegaba, ¿vale? Y en este proceso de transformación hacia los apoyos personalizados, Lola cambió a este otro tipo de dinámica en el que pudo emanciparse, pudo ir a la universidad, pudo hacer vida en comunidad, tiene un asistente personal, su familia ha dejado el rol de prestador de apoyos y ahora mismo son su familia, acude a un servicio de promoción de autonomía personal y utiliza el transporte público para su vida diaria, ¿vale? Esta es la transformación o la manera gráfica del camino que hemos llevado hacia los apoyos personalizados. Y para eso vamos a ir viendo cuáles son los pasos que Lola dio y cómo nosotros le acompañamos en esos pasos a través de dos servicios que queremos presentaros hoy, que son el servicio de vida independiente y el servicio de promoción de autonomía personal, ¿de acuerdo? María, que trabaja en vida independiente, os cuenta el servicio de vida independiente y yo os contaré luego el SEPA, ¿vale? Bueno, pues como os ha dicho Leticia, soy María, trabajo en el servicio de vida independiente y os voy a contar en qué consiste. Nosotros recibimos a las personas que vienen evidentemente con una demanda y unas necesidades de apoyo. Nos reunimos con ella, plantea sus necesidades, elaboramos conjuntamente con ella su plan individual y a partir de ahí le ofertamos la cartera de servicios que tenemos, que serían servicios auxiliares de catering, limpieza y lavandería, que funcionan 365 días al año y que acuden
al domicilio de la persona, formación y orientación en vida independiente, asesoramiento en tecnología y productos de apoyo. En la entidad contamos con un banco de productos de apoyo que tiene tanto préstamo como alquiler. Y por último, la asistencia personal, que en este caso Lola decidiría quién le prestaría los apoyos, cuándo, cómo y dónde. Centrándonos en el caso de Lola, que explicábamos antes, pues al llegar y redactar con ella el plan individual con todas las necesidades que veíamos que tenía, finalmente Lola podría contratar los servicios auxiliares para poder emanciparse y dejar de vivir en el domicilio familiar y tener un asistente personal que ella eligiese. Como os decía, el asistente personal le apoyaría para ir a la facultad, en un transporte público, en esos recorridos, en la organización de apuntes si tuviera necesidad, y luego además, como se habría emancipado, pues tendría el servicio de catering, limpieza y lavandería, que le facilitaría un montón las cosas. Mejor que nadie para ver esta transformación, traemos el testimonio de una de las personas que la ha vivido y creo que es la mejor opción. A ver. Buenos días, mi nombre es Mauro y os voy a contar cómo ha cambiado mi vida. Yo vivía con mi hermana, al fallecer mis padres, y a los 18 años, cuando acabé el instituto, decidí irme a hacer un curso de cocina a Salamanca. Y allí me surgió una enfermedad mental y de pronto me vi en Asprodes, en un piso tutelado que me decían los monitores lo que tenía que hacer con personas discapacitadas. Yo este centro lo había visto desde fuera y luego pasé a estar en un piso semitutelado de 6 horas de monitor y finalmente decidí irme a vivir de forma independiente, con una diferencia, un asistente personal que he elegido yo a través de una entrevista. Y el motivo de este es que quiero retomar los estudios de cocina. El asistente personal me está apoyando en ese aspecto y lo único que he mejorado la relación con mi hermana y de momento tengo una vida más parecida a la que tenía antes de entrar en Asprodes. Vale, como vemos, Mauro ha recuperado de nuevo pues, las riendas de su vida gracias a estos apoyos. No os he dicho al principio que el servicio de vida independiente está abierto a todas las personas, ya sea personas mayores, personas con discapacidad intelectual, física, enfermedad mental, y que en la Junta de Castilla y León hemos duplicado este último año de unas 300 asistencias personales a 800. Ahora os vuelvo a dejar con Leticia, que ya os explica a ella el servicio de promoción de autonomía personal. Bueno, Lola había recuperado mucho, pero aún así había una pequeña parte que desde el SEPAP podíamos cubrir, ¿vale? Entonces, Lola llamó a nuestra puerta, a nuestro servicio de promoción de autonomía personal, y allí se encontró con estos 4 módulos que imagino que muchos ya conocéis, que tienen unos nombres así un poco raros, pero cuando los repites muchas veces al final ya se te quedan. Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía personal, habilitación y terapia ocupacional, habilitación psicosocial y estimulación cognitiva. Si nos quedásemos aquí, podría ser una cartera de servicios como otra cualquiera, pero lo bonito y lo interesante del servicio de promoción de autonomía personal es el recorrido que la persona hace desde que iniciamos el proceso de acogida hasta que verdaderamente lo incluye y lo asume como dentro de su propio proceso vital, ¿no? Y naturalizamos los apoyos y damos respuesta a las necesidades que la persona tiene. Entonces, en este ciclo acogemos a la persona, evaluamos, llegamos a un diagnóstico, elaboramos un plan y luego cuando ya lo tenemos todo hecho, volvemos a repetirlo todo, tantas veces como Lola necesite, ¿vale?
Vais a ver aquí como Lola es acogida por un gestor de caso, que es quien se encarga en nuestro servicio de promoción de autonomía personal de dar la bienvenida a la persona, de hacer una valoración inicial y de derivarla a los diferentes servicios que nosotros ofrecemos, dentro de los 4 que habéis visto anteriormente. Habrá ocasiones en las que vaya a los 4 y ocasiones en las que no. En este caso, Lola fue a 3 de ellos, ¿vale? Después diagnosticamos, y no diagnosticamos si Lola tiene Asperger o no, porque ya lo sabemos, diagnosticamos qué necesidades tiene, ¿de acuerdo? Y una vez que lo tenemos, elaboramos un plan de vida, y ese plan de vida es muy similar o idéntico al que podemos hacer con cualquier otra persona. Pero en este caso, lo que lo diferencia es que en ese plan están muy concretados qué apoyos necesita Lola y en qué programas va a participar para conseguir los objetivos que se marquen en ese plan, ¿de acuerdo? Y luego, por supuestísimo, no olvidamos la variable de actualización y de renovación de todos los datos, porque las circunstancias personales de Lola cambiarán como cambian todos, ¿vale? Así que Lola fue al servicio de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía personal, se incorporó dentro de nuestro programa de fisioterapia neurológica con 2 sesiones de fisioterapia al mes, cuyo objetivo principal era el de trabajar esa hemiparesia de la que hablamos anteriormente. Vimos que podía beneficiarse también dentro del proceso de habilitación psicosocial dentro del programa de informática, con sesiones que le ayudasen a gestionar el tema informático, el programa de inteligencia emocional, trabaja también dentro del programa de habilidades sociales y dentro de habilitación y terapia ocupacional hicimos lo que nosotros llamamos una valoración de necesidades de adaptación, ¿vale? Para ver que dentro de sus entornos más habituales, qué adaptaciones arquitectónicas o qué productos de apoyo podían contribuir a que Lola no precisase de según qué apoyos, ¿vale? Sustituir apoyos físicos por apoyos materiales. Después de hacer esta valoración, lo que decidimos es que se hizo un informe. Dentro de ese informe se propusieron una serie de actuaciones, algunas fueron adoptadas y otras no. Y luego, dentro de nuestro banco de productos de apoyo que os ha mencionado María, nuestra idea es el poder facilitar el acceso a según qué productos de apoyo, pues tuvimos la posibilidad de realizar un préstamo de productos que le ayudarían en su perfil académico, que era una lupa y un atril, ¿vale? Y entonces Lola ahora ya ha pasado de necesitar apoyo en tareas del hogar a tener unos servicios auxiliares, ha pasado de tener problemas de orientación espacial a tener apoyo en los recorridos con su asistente personal, ha pasado de necesitar apoyo para el estudio a tener un apoyo de su asistente personal para organizar sus apuntes. Ahora mismo su asistente personal le acompaña en sus desplazamientos, ya no necesita el transporte adaptado y además complementa todo esto con servicios de promoción de autonomía personal que le permiten mejorar en muchas áreas de su vida, como son la fisioterapia, la habilitación psicosocial, la estimulación cognitiva y, por supuesto, los productos de apoyo. Y esta es la historia de Lola. Imagino que os habrá clarificado mucho los gráficos que al principio no entendíais y por nuestra parte no tenemos mucho más que contar. Si tenéis alguna duda. Bien, pues muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con los PRODES. Juan nos va a hablar de una experiencia que tienen también en su organización, que es A Gusto en mi casa, significativo. Y Juan, ¿habla ahí? O, sí. Vamos a usar ese. Bueno, pues os dejamos con Juan. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En principio no es un proyecto de Asprodes, o sea, vaya la aclaración inicial, sino que es un proyecto que lidera la Junta de Castilla y León y que yo prefería, si es posible, que os lo presentara la misma consejera. No. Esto lo va a enlazar aquí.
Tienes enlace, pero tiene... Lo copias, lo pegas en este. Tienes que salir del modo presentación. Bueno, si quieres ir contando algo mientras. Bueno, como os decía, no es un proyecto de Asprodes. En principio, primero quería que lo hubiera presentado, de hecho son un par de minutos y la consejera lo explica en una presentación que tuvo donde se va a ejecutar o se está ejecutando ya. Y al ser la Junta quien lo lidera, me parecía que el posicionamiento de la parte política, y como lo explica, sitúa el proyecto para que luego le diéramos la vertiente de lo que podemos aportar hoy, de que por qué en un proyecto dirigido a personas mayores hay entidades que hemos gestionado habitualmente servicios de apoyo a la discapacidad, ¿no? Entonces, avanzando un poco lo que luego vais a ver, en principio hay una cuestión que la Junta de Castilla y León ha tenido en cuenta y no sé si eso puede ser extrapolable en alguno de nuestros territorios. Social. A ver si lo podemos ver allí. No se va a poder ver en ningún caso. No se va a poder ver en ningún caso. Podemos escucharla pero no verla. Porque no está descargada. Bueno, ¿La escuchamos? sí. Sí. Bueno, vamos a escucharlo pero no lo vamos a ver. Que surge de un convenio entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, la Diputación de Ávila y varios municipios de esta provincia. El objetivo, garantizar que las personas mayores del medio rural puedan seguir viviendo en sus domicilios gracias a la coordinación de servicios locales, provinciales y regionales. Pues se podría decir que vamos a hacer una especie, o vamos a desarrollar, o vamos a crear un verdadero laboratorio social para evaluar, para medir, para obtener evidencias científicas de que es posible la atención a las personas mayores en su propio domicilio con calidad de vida hasta el final, de forma sostenible, con un sistema de servicios sociosanitarios integrados y desde esa experiencia extender en las mejores condiciones posibles esta experiencia a todos nuestros pueblos. El proyecto se va a desarrollar durante 30 meses hasta diciembre de 2020. Participarán 100 personas y se irán incorporando en torno a 15 cada mes. En este pilotaje los perfiles seleccionados serán personas de 65 años en adelante con dependencia, discapacidad o enfermedad crónica que vivan en su vivienda habitual. Dentro de los procesos sociosanitarios integrados con los que contará este proyecto, la primera actuación será valorar el nivel de riesgo del hogar para convertirlo en un lugar seguro. Provocaremos adaptaciones de la vivienda que sean necesarias, por ejemplo, adaptaciones en el cuarto de baño, eliminación de barreras en el interior de la vivienda. Haremos ayudas técnicas para la promoción de la autonomía, esto es, pues, sillas de ruedas eléctricas, grúas, camas articuladas, etc. Incorporar nuevas tecnologías en los propios domicilios, como por ejemplo sensores de alarma por caídas, control de suministros, de movimientos durante la noche, control de acceso al hogar de desconocidos. A Gusto en mi casa forma parte de las experiencias innovadoras recogidas en la Estrategia de Prevención de la Dependencia de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Activo 2017-2021 de la Junta. Cuenta con una financiación de 4 millones de euros y ya se estima que su puesta en marcha cree unos 40 puestos de trabajo directos en la zona de intervención. Bueno, pues como os decía, un poco el liderazgo evidentemente no solo es de la Junta a efectos de planificación, es decir, la Junta aprueba su plan estratégico de mayores, incorpora varias iniciativas y una es esta, A Gusto en Casa. A Gusto en Casa, como comentaba la consejera, es un pilotaje, hacer como un living lab, un laboratorio de vida en un espacio rural donde hay 100 hogares con distintos niveles de riesgo. Los niveles de riesgo van en función de los niveles de dependencia, deterioro cognitivo y situación de lo que es el propio hogar. Y a partir de ahí yo no iba a entrar en la descripción de todos los procesos que lleva el proceso porque son largos, pero bueno, en cualquier caso estaría a disposición de este o de futuros FOCAS para ir analizando cómo podemos ir trabajando o experimentando desde lo que es la valoración de los desajustes persona-hogar o nivel riesgo-hogar, cómo se podrían solucionar con todo lo que es el tema de experimentación de ayudas técnicas,
hasta todo lo que puede llegar a ser desde la propia ficha. O sea, estamos elaborando pues, con el SEPAP nacional y con experiencias que tenemos en el territorio, pues elaborando hasta las fichas de checklist, de diagnóstico, instrumentos que nos den incluso la interacción de desajustes y que nos generen bases de datos para dar soluciones. Entonces, de algún modo, primera, y ahora hablaremos de más, iniciativa en 100 casas, nos va a permitir el ser, entendemos, expertos o gestores más cualificados de lo que por lo menos somos ahora en lo que pueden ser las intervenciones en hogares de riesgo transformados a hogares seguros, ¿no? Entonces, este primer nivel, y lo que quería inicialmente decir, es decir, que nos viene a entidades de plena inclusión, porque la Consejería entiende que somos los perfectos ejecutores de dos elementos. Uno, de nuestra implantación territorial. La Comunidad de Castilla y León, como muchas otras en España, tiene una dispersión y un medio rural muy importante, y realmente el posicionamiento de plena inclusión en prácticamente todos esos territorios es el más sustancial, el más significativo, ¿no? Digo esto porque estamos hablando algo de transferir. Entonces, bueno, pues esa primera idea la Administración lo coge y nos ficha con todo la resistencia que tiene, y de hecho sigue teniendo, de que las entidades de mayores han quedado marginadas, o entidades como Cruz Roja, o entidades que en principio podían tener un legítimo más iniciativa de haber actuado con este pilotaje. Pues no, conciben que esta iniciativa pesan dos elementos: uno, la implantación territorial, y otro que es la experiencia en proyectos de vida. La Junta en este momento el proyecto de vida lo compra, incluso establece un proyecto de vida propio que no lo mete en boletín, pero prácticamente lo exige ya como un elemento básico, ¿no? Entonces, este planteamiento inicial se produce en el medio rural, también es un elemento significativo, y donde hay una vertiente sobre todo de peso, que son los apoyos a través de la asistencia personal o cualquier otra forma de recurso humano, que en algunos casos puede ser de 24 horas y en algunos otros casos puede ser pues muy leve, ¿no? Entonces, para poder ejecutarlo sin tampoco una limitación, firma un contrato que además salta todo lo que pueden ser las limitaciones de los controles presupuestarios, porque considera que es un tema de innovación y piloto, que con las universidades podría tener sentido. Pues ellos convencen a su intervención y marcan que esos 4 millones de euros que habla la consejera se los van a dar a una entidad, la entidad de plena inclusión que está en la zona, con unos ciertos parámetros, pero con gran libertad de ejecutar sobre las 100 casas. Y esto pues da mucho margen y mucha flexibilidad, ¿no? En paralelo, pone a unas universidades a hacer seguimientos de procesos y seguimiento de costes. La Universidad de Valencia va a hacer los costes, y lo va a hacer la de Valencia porque ninguna otra se ha atrevido a hacerlo, porque no hablaban de costes directos, sino hablaban de costes directos e indirectos, de lo que puede ser una persona atendida en un hogar y una persona atendida en una residencia, que sería un poco la otra alternativa que podría surgir cuando pues la persona no tiene ya las posibilidades de poder seguir en su casa, ¿no? La muestra la coge cuando no tenga ningún tipo de colateralidad con temas de ayuda a domicilio o cualquier otro tipo de proyecto, para no entrar tampoco en conflictos con otras soluciones que tienen otros intereses, sino que son 100 personas que no tienen en este momento más que dependencia reconocida en los 3 niveles, y de alguna forma vamos a empezar con este grupo a pilotar con estas condiciones, que ya está desarrollado, además aprendiendo de Amadip y de otros focas en un Trello. Nos falta el Canvas en alguna cosa, pero el Trello, esta vez aprenderemos Canvas, pero el Trello ya lo tenemos creo que superado, y tenemos un Trello de este tema, ¿no? Bueno, pues de algún modo yo no venía aquí a plantear el sí, que yo creo que es un proyecto muy interesante, está incipiente, seguimos elaborando un poco y reelaborando lo que pueden ser los procesos. Estamos convencidos además que el elemento clave es el ecosistema que se crea en la zona rural, con que los apoyos pudieran ser en parte naturales, que el medio rural ya de por sí proporciona, y en parte también por intentar actuar con integrales. Hablamos de barrios, hablamos de zonas, porque sabemos que el recurso humano, que es el que vamos a necesitar, sería muy caro independientemente uno a uno, ¿no? Sino que de alguna forma podríamos combinar pues vecinos, se habla de voluntariado, o sea, hay una serie de combinaciones, incluso de fórmulas que no es el empleado de hogar, que no es la asistencia personal, sino el propio empleado de hogar. Sabemos que nos vamos a encontrar con otra dificultad, de que no va a haber personas en el medio rural que puedan ejecutar esas tareas. Y entramos en otra puerta muy interesante, que es el buscar cómo traer gente del medio urbano o que no tenga empleo y suministrarle tanto vivienda
como si tienen niños, el tema de conciliación familiar, que es un tema que no tiene nada que ver con el A Gusto en Casa, pero que la Junta tiene pleno interés, porque hablamos del tema del despoblamiento de las zonas rurales, y esto está interpretado como un eje importante de resurgir temas económicos a raíz de la atención de los mayores que están en el medio rural. Entonces, bueno, volviendo un poco al por qué plena, y en este caso que yo creo que es lo que podemos aportar, insisto, son los dos elementos, territorial y planes de vida. A raíz de ella empezar a esbozarlo, nos interesó otros proyectos que tenían la estrategia y vamos a empezar uno en breve. De hecho, hemos empezado la parte de procesos, que es también el buscar cuidados terminales en hogar. O sea, también es un tema que, bueno, pues en plena nunca nos lo había planteado, pero el elemento también territorial y el elemento del proyecto de vida, pues nos parece que es muy interesante, y a la Junta pues lo ha comprado, y en este caso se hará en Palencia, no en Ávila. Otra entidad de plena, que también la tenemos como socia en FOCA, que es Fundación San Cebrián, va a hacer esa libertad de actuaciones de procesos, muy coordinado, lógicamente, pues el mismo ámbito que hemos estado hablando de A Gusto en Casa, que son personas mayores sencillamente, a personas que tienen ya identificada una situación de vida, bueno, pues limitada por razones X, y de algún modo lo que se pretende, lógicamente, es que tengan la mayor calidad en el periodo en el cual sigan en vida, y, si es posible y es su deseo, fallezcan en casa. Entonces, ese nivel será un segundo proyecto que tiene muchas combinaciones, porque hay muchos temas de ayudas técnicas que pueden ser extrapolables en lo que es el hogar riesgo o no hogar riesgo, el tema de asistencia personal, y bueno, hay matices que estamos ahora identificando, como pueden ser, bueno, pues apoyos emocionales, psicológicos, notariales, bueno, eso ya estamos ahora mismo dándole vueltas para establecer los procedimientos más específicos, volverlos a llevar a un nuevo trello, en este caso, y con las universidades y con lo que es la experimentación, ver si son eficaces o no. Y hay un tercer nivel que lo vamos a trabajar, estamos trabajando, tenemos una muestra de 700, tendrá que quedar unos 250, espero, que conllevará a 4 provincias, que ese sí que es muy directamente plena, aunque está en la estrategia de mayores, que es padres con hijos con discapacidad. El mismo formato, pero en vez de ser abuelos o personas mayores viviendo solos o viviendo en pareja o viviendo como fuera, es que tengan una persona con discapacidad en su vivienda y sigan y pretendan seguir, lógicamente, viviendo en esa circunstancia. Entonces, la suma de los 3 proyectos, que tiene muchas cosas comunes, nos lleva a un tema hiperimportante, ¿no? Estamos hablando de casi unas 400 o 500 casas intervenidas con una cierta sistemática, tanto en la aplicación de procesos, lógicamente los resultados y los indicadores estamos ahora elaborándolos para que las universidades hagan un trabajo serio en ese sentido. Y luego hay un aspecto que a nadie se le escapa, que es el planteamiento de que la Junta sigue pensando que probablemente, si no directo o indirecto, es más barato el atender en casa que atender en una residencia o atender en un hospital. Entonces, los niveles de costes los vamos a analizar en paralelo, y yo creo que ya la Junta sabe o ha comprado el producto de que tiene que pagar. No sé si sabéis que en Castilla y León los temas de atención van por la dependencia, es decir, las personas tienen como un derecho de cheque en función de su nivel de dependencia. Pero da igual que vivan en la ciudad o que vivan en un pueblo, y da igual que tengan una circunstancia de vida autónoma o una vida en una residencia de 200. Entonces, esa diferenciación, este proyecto les va a permitir ampliar las financiaciones individuales en función de lo que este proyecto vaya indicando. Es decir, que quiera hacer una apuesta decidida, que haya una universalización de una posibilidad de viabilidad a través de un incentivo especial, no sabemos si es un 20, un 30, un 40, en función de vida autónoma. Alguien que viva en su casa, su nivel de dependencia exigirá un cheque de servicio más caro porque comprará servicios más individualizados, y en el caso del medio rural porque es evidente que los costes, sobre todo en temas de recursos humanos, son mayores por el hecho de que tampoco es fácil el articular un grupo importante de clientes como para poder hacer una economía de escala, ¿no? Entonces, esos 2 niveles yo creo que es una trampa que ellos mismos se han comprado también, y de algún modo el hecho de tener una muestra de más de 500 casas con estas intervenciones nos va a dar muchas pautas y muchas pistas de cómo pueden llegar a implicarse efectos económicos. Evidentemente, el proyecto tiene una integración sociosanitaria brutal, es decir, este proyecto, si no estuviera sanidad, no funcionaría. O sea, hay un pacto, y evidentemente en las zonas donde se han elegido es porque existe una posibilidad de coordinación. Es la gran dificultad que puede tener el proyecto, sobre todo en el tema de paliativos. O sea, es decir, si no hay una coordinación, no entra la parte nuestra en los temas sanitarios, sino que es la parte sanitaria la que se coordina, lógicamente, con la parte social. Entonces, es un tema que lo tienen que tener claro, ¿no? A raíz de esto también hemos visto, y de hecho se han presentado varios proyectos europeos. Hay un desarrollo, yo entiendo que es súper interesante, que lo podremos traer a ediciones futuras del FOCA, que es el tema de las ayudas técnicas. En algún caso en Béjar vimos algo, ¿no? Pero que en el nivel que tienen ahora
nuestros amigos de la Junta se han metido en Horizon 2020 y en varias disciplinas donde tienen temas de robótica, temas de móvil con pantallas ampliadas para los mayores para dar nuestras circunstancias. Es decir, se han juntado o van a dar coordenadas de proyectos europeos, tanto Horizon 2020 como otros. Entonces vamos a pilotar con esos otros proyectos lo que se va a hacer en las casas, sobre todo en temas tecnológicos, ¿no? Yo creo que es un elemento que estamos todos inquietos, unos más, otros menos, con mayor desarrollo tal, pero bueno, que esa cartera de productos o esa experimentación de productos y esa nueva línea, sobre todo en el tema robótica, que me está dando muchos juegos de determinadas cosas, incluso pretendemos, vamos, en el tema de mayores ya tenemos, en Valladolid ya se está viendo un robot para intentar incorporar, es decir, hay algunas cuestiones ahí que yo creo que a nivel tecnológico tendríamos que verlo y que surge con la base de estos proyectos. Y luego en temas territoriales, nosotros tenemos la suerte de ser vecinos de Portugal, entre otras cosas porque es un sitio precioso y está muy bien, pero además nos vienen fondos por el hecho de romper fronteras, ¿no? Entonces tenemos ya 3 proyectos nuevos presentados para que el Augusto en Casa y el resto de proyectos se amplíen y los van a aprobar, porque es la Junta también la que lidera esos proyectos, en torno a otras 700 viviendas más. Y bueno, pues de alguna forma la muestra en general ya sea de interés, incluso la economía de escala para hacer determinadas cosas empieza también a ser de interés, como hablamos pues del banco de productos. Hay un tema, por ejemplo, se quiere experimentar, que es que las ayudas técnicas no sean ayudas directas, que la Administración las dé, sino que desde los propios servicios de promoción, los que comentaba Leticia, el SEPAP esté especializado en ver cuáles son las necesidades y además pudiera ayudar a gestionarlas de la forma más barata. Entonces la Junta no va a pagar productos, sino que va a pagar una cantidad. Y si tú consigues que la gestión sea más barata a través de un alquiler, una cesión y demás, pues podrás tener más ayudas técnicas. Es decir, combinar o evitar el tema de determinados intermediarios y sobre todo muchas ayudas técnicas que quedan obsoletas o muertas en un momento dado porque no tienen uso, ¿no? Yo creo que por ahí va, me salta el PowerPoint, ya lo siento. Tenemos una herramienta que queremos producir y que también creo que es un elemento foca, que es que todos estos proyectos, más otros que tenemos en cartera, queremos que tengan un gestor de conocimiento ordenado, adolecemos de un espacio donde podamos volcar determinados elementos que están sistematizados y que de alguna manera pudieran ser elementos de saber común y elementos de enriquecimiento común, ¿no? Entonces ya sí que hemos planteado que, concretamente la Confederación inició un proyecto con una consultora de Valladolid en hacer una iniciativa. La hemos retomado y con la Confederación y con FOCA o con quien quiera en su momento tener algo estructurado de forma que haya una parte de vigilancia tecnológica, que tenemos algunos proyectos europeos que nos están dando alguna pista de cómo utilizar y sondear sobre temas, crear áreas de trabajo pues con mentores que lo vayan evolucionando y luego las conclusiones de todos estos proyectos que están sistematizadas, insisto, y hay unas universidades que les van a pagar para hacer eso, meterlo dentro de lo que es esa estructura de conocimiento. Nos parece muy importante el tema de que esto tendrá sentido si hay operadores que estamos formados. En el medio rural a lo mejor podemos definir muy buenas formas de hacer en determinadas zonas, pero no se generaliza porque no hay operadores, primero que tengan esa capacidad de riesgo y luego porque no se sabe hacer, ¿no? Entonces, de algún modo también en el proyecto hay que incidir mucho en los operadores, que entendemos que son entidades sin lucro, probablemente de plena o de economía social, porque aunque esté muy viabilizado por números y esté muy bien por procedimientos, como no haya operadores, sobre todo en zonas que están de desventaja, incluso a la Administración le planteamos que haya obligatoriedad de decir, si tú haces una concesión en la ciudad, tienes obligación de hacerlo también en un medio rural desfavorecido. Con eso, y acabo, que no tengo ni idea del tiempo. ¿Ya me he pasado? Entonces, vamos. No, ya acabo. La parte que no os voy a traer hoy porque no estaba acabada. Estamos haciendo una herramienta de diagnóstico de cartera inclusiva en zonas comarcales, que se puede extrapolar a toda España, donde aparece un parámetro, creo que se lo veía Javier esta mañana o algo así, un poco de un modelaje de cómo deben ser las cosas tipo y con unas determinadas variables, conectado a una base de buenas prácticas, nos diga o nos dé pistas de cómo hacer desarrollo de carteras inclusivas en zonas rurales. Hablo de zonas rurales como entendiendo que todavía no las tenemos desarrolladas, y siempre desde el parámetro de no de la discapacidad, sino de la territorialidad, es decir, de un servicio público a todo lo que puede ser todos los colectivos, toda la población. Hablamos de jóvenes, hablamos de exclusión, mayores, en general. Y entonces, a partir de ahí, analizar el tema de operadores que os he dicho antes y sumar desde esa base general de datos los procedimientos en cada uno. Y no más. Gracias. Bien. Muchas gracias, Juan. Ahora Alberto de Uliaspi nos va a presentar una experiencia que, bueno, algunos tuvimos la suerte de
escuchársela en Salamanca y es bastante interesante. Y la tenéis en el programa, que es Planificar para la vida y Planificar para la muerte. Muy bien. Se había perdido el ratón. Avísanos, Jesús, como Masterchef ahí cuando queden 2 minutos para que nos dé tiempo. Bueno, Uliazpi es un organismo autónomo de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Por situarnos un poquito, atiende a más o menos a 350 personas con grandes necesidades de apoyo en Guipúzcoa. Vale. Tenemos, digamos, 4 centros grandes, divididos en módulos, en villas, pero para que os pongáis en situación un poco de lo que estamos hablando. En un momento dado decidimos hacer... En un momento dado, Uliazpi reflexionó a lo largo de estos años, porque estábamos viendo que estábamos aumentando en este tiempo el número de fallecimientos en los centros. Y entonces pues hicimos una reflexión al respecto y nos dimos cuenta que estábamos viendo claramente que había que reflexionar sobre todos los aspectos, sobre lo relacionado con los procesos de final de la vida, también en un proceso de planificación centrada en la persona, aunque sea difícil hablar de esto y nos cueste a todos hablar de esto, pero entendíamos que era una pata más de una planificación centrada en la persona, hablar de esa parte de final de la vida, ¿no? Veíamos que estábamos teniendo un mayor número de fallecimientos. También tuvimos ocasión de participar en una formación que dio el Departamento de Política Social de la Diputación, con un enfoque muy dirigido a las residencias de mayores, pero también a los centros como los nuestros, en el que participó una ponente, Azucena Couceiro, que es una médico que trabaja con todo el tema de paliativos desde hace tiempo y también ha colaborado a la hora de elaborar las leyes más avanzadas en estos temas a nivel de Madrid, a nivel del País Vasco. Y, por supuesto, también la ley de julio de ese año, que hablaba de garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final de la vida, de todas las personas. Esa ley, por primera vez, aparte de los derechos de las personas, hablaba en un apartado de la ley muy claro las obligaciones de los profesionales que trabajábamos con esas personas. Ahí había un aspecto diferente que hasta entonces no se había dado. ¿Qué hicimos cuando analizamos todos esos datos? Pues consideramos que era interesante crear un equipo de trabajo multidisciplinar, donde pues estaban una trabajadora social, 3 psicólogos y yo mismo con el papel de enfermero, ¿no? Decidimos en ese momento formarnos, abordar varias vías, asistir a alguna formación añadida y también en ese momento pensamos que, aparte de elaborar un objetivo y un protocolo de cómo debía hacerse todo esto, era importante conocer la opinión de las familias. Estamos hablando de personas a las que atendemos con muchas necesidades, insisto en este aspecto, en donde el papel de la familia era fundamental para reflexionar sobre todo esto, ¿no? Y pensamos que el objetivo era conocer la percepción de esas familias o tutores sobre la situación del final de la vida de sus familiares, pues en un corto plazo, si se les podía dar esta situación. Y también lo que hicimos fue, en este caso no a través de una encuesta, sino a través de unas entrevistas a tutores de personas recientemente fallecidas, de cómo habían vivido todo este proceso. Yo creo que sobre todo estos 2 aspectos son los que enriquecen el trabajo, porque al final conseguimos tener una información importante de la opinión de las familias en todo lo que tiene que ver con estos procesos de final de la vida. ¿Qué hicimos? Hicimos una muestra de 46 casos en el tema de la encuesta a las familias y hay a quienes, digamos, hicimos la encuesta. Pues hicimos a personas mayores de 60 años que tenían familiares mayores de 60 años y también a personas que tenían más de 50 años y tenían síndrome de Down. Les hicimos 18 preguntas, cruzando un poco datos para ver si atinábamos y acertábamos un poco en las cuestiones. No os he traído las 18 preguntas porque no daba tiempo en la presentación,
pero he querido destacar lo más importante, que en algún caso a nosotros incluso nos sorprendió. Una de las preguntas que les hacía, se les preguntaba si creían conveniente reflexionar sobre todos los aspectos del final de la vida, planificarlo, y rotundamente, ya veis, nos contestaron un 82% que sí. Aquí, a la pregunta ¿dónde creíais que debía pasar su familiar sus últimos días?, nos sorprendimos. Daros cuenta que hay personas que llevan con nosotros viviendo, por poner un ejemplo, 50 años, ¿no? Y nos sorprendió porque nadie quería finalizar su vida en un hospital. Un 65% querían hacerlo en el centro, donde vivían habitualmente, pero había un 34% que decían que igual sería bueno que estuvieran en su hogar familiar, en su casa. Esto, pues ni se nos había ocurrido que alguien pudiera plantear esto, que con unos apoyos desde el sistema sanitario pudieran pues poder ir a casa en una situación, en una fase terminal, como ha hablado antes Juan. Otra cosa que preguntamos, les preguntamos desde el punto de vista la formación que tenían que recibir las personas en todo lo que tenía que ver con el proceso final de la vida, desde el usuario, las familias y también los profesionales. Quizás desde el punto de vista de la persona a la que atendemos, pues era difícil, por las características de la persona, poder llegar a ella en esas explicaciones adaptadas. Las familias, en un 50-50, decían, bueno, yo quiero saber o no quiero saber, yo no necesito la formación. Pero todos tenían claro que en un 80% los profesionales que iban a atenderles en este momento tenían que estar formados. Eso era parte de lo que teníamos que hacer en este trabajo, ¿vale? En caso de que su familiar estuviera en un proceso final de la vida, deseaban que en ese proceso recibieran cuidados paliativos. Y ahí, otra vez, pues era abrumador el dato, nos decían que en un 82% consideraban que sí los tenían que tener, ¿no? Otra de las cuestiones que preguntábamos era, ¿te parecía importante que tu familiar pudiera tener en esos momentos una habitación individual? Esto era algo que, bueno, si nos remontamos un poquito más atrás, en las residencias de mayores, pues antes alguien fallecía y a nadie se le pedía si podía estar allí en ese momento, en una habitación individual, y ahora es algo que es totalmente normalizado y se contempla. También nosotros, aunque nos cueste organizativamente, tendremos que darle una vuelta a esto, porque era algo que las familias también lo valoraban de una manera muy positiva. En un 88% nos decían que era importante para ellos eso. ¿Y te gustaría, por supuesto, estar acompañándole en ese momento? Pues nos hablaban de que un 100% de las familias querían estar ahí cuando esta situación se diera. Como conclusiones generales a todo lo que hicimos de esa encuesta de 18 preguntas a las familias, pues sacamos que consideraban las familias que era, y nosotros, conveniente anticipar la reflexión sobre todos los procesos de final de la vida con la familia y con la persona usuaria en la medida de lo posible. También era importante planificar y orientar en estas situaciones. Era importante considerar todo el derecho que tiene la persona a toda la información, y las familias también en este aspecto. Era importante establecer mecanismos de formación con los profesionales. Y además era fundamental establecer relación de colaboración con otros equipos asistenciales desde el ámbito de la sanidad, como ha dicho Juan, porque nosotros no íbamos a ser capaces por nosotros mismos de dar respuesta a todo eso y debiéramos coordinarnos con estos equipos. Equipos que hoy por hoy, en concreto en Guipúzcoa, existen con programas específicos, paciente frágil, paciente crónico, hospitalización a domicilio y hospitalización a domicilio con cuidados paliativos, ¿vale? Era necesario implementar todas estas actuaciones dotándolas de los medios que hiciera falta para que tuvieran un acompañamiento tanto la persona como las familias en estas situaciones. Era imprescindible facilitar el uso de habitaciones individuales y permitir que las familias pudieran estar presentes en todos esos momentos finales de la vida. Vale. Por otro lado, dijimos, bueno, una encuesta como estas a personas que han tenido pues recientemente un fallecimiento, pues igual no era lo ideal, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a reunirnos, cada psicólogo, cada uno con los casos que habían tenido en su centro, y cogimos 12 muestras de los 12 últimos fallecimientos y nos reunimos con ellos. Les planteamos cuestiones en torno a en qué medida se sintieron informados, se sintieron acompañados, qué agradecieron especialmente, qué echaron de menos y qué tipo de apoyo consideraron importante en ese momento. Vale.
Allí, a esto, digamos, la respuesta que tuvimos fue que en la mayoría de los casos las familias se habían sentido bien informadas, bien acompañadas en todo momento, que habían valorado positivamente todas las actuaciones realizadas con su familiar. Pero, bueno, nos sugirieron algunas cosas como que querían una mayor intimidad, querían poder estar en el centro acompañándoles, pero sin interferir de alguna manera a la vida del centro, ¿no? Posibilidad de despedirse de otras familias que a veces están vinculados a la organización durante un montón de años, se acaba la etapa del hijo, tienen el duelo del hijo, tienen el duelo de que se separan del resto de las familias y querían tener un espacio, un foro a través de la asamblea, a través de algún vínculo que creemos, de poder despedirse. Y luego también el apoyo en trámites posteriores, porque muchas veces algunas familias pues desconocen muy bien cómo gestionar algunos de estos aspectos y hay que apoyarles un poco de una manera delicada en todo lo que tiene que ver pues asesoramiento en este trámite, ¿no? Hicimos un protocolo que tenía como objeto pues orientar todas las actuaciones de los profesionales para el apoyo y acompañamiento de las personas usuarias y sus familias, garantizando los derechos y su dignidad en los procesos de final de la vida, basándonos en la ley, que la tenéis, está disponible, es una ley que de verdad en ese sentido creo que puede servir de modelo, creo que la ley en Andalucía en este aspecto también es muy avanzada, por lo menos así lo admitió la ponente Azucena Couceiro, la madrileña, y estas son las más innovadoras en todos estos aspectos. Sobre todo desde el punto de vista de la garantía y de la dignidad en el proceso final de la vida, ¿vale? Según la citada ley, y no nos olvidemos de qué estamos hablando, se trata de que personas que presentan un proceso de enfermedades avanzadas, progresivas e incurables por los medios tecnológicos existentes, sin posibilidades razonables de respuesta, lo leo así al pie de la letra porque es que hay que cogerlo así, sin posibilidades de respuesta razonables al tratamiento específico y con presencia de sintomatología intensa, multifactorial y cambiante que condiciona su inestabilidad y la evolución del paciente con un pronóstico de vida limitado a corto plazo. Es ahí donde entra todo esto, no entra con alguien que se pone malito y dicen, bueno, pues lo vamos a poner aquí en paliativos o en una fase. No, tiene que ser en este parámetro. ¿Vale? ¿Qué veíamos que podía ser, digamos, eficaz a la hora de establecer un protocolo? Establecimos 4 fases, ¿no? En el momento del diagnóstico, la detección de un problema grave de salud, ¿qué teníamos que hacer? Era importante informar al equipo técnico, al personal de atención directa, con una sesión clínica o similar, explicarles el problema que presenta la persona y también, por supuesto, informar a las familias, al tutor, del problema, la posible evolución, el pronóstico, planificar los pasos a vigilar, mirar la evolución, ir viendo los cambios a medida que se vayan produciendo, solicitar en una segunda fase un consentimiento al tutor de colaboración, por supuesto, de intervención de otros programas de Osakidetza, con todo lo que os he dicho, PAMI, paciente frágil, hospitalización, un poco para medir esas intensidades, cumpliendo los deseos tanto en la medida que se pueda de la persona como de la familia, informar al equipo de la nueva situación, analizar con la familia esa nueva situación, proporcionarle los tiempos. Todo es un proceso que tiene que estar lo suficiente maduro. A veces cada caso es distinto, a veces se tienen que producir un montón de ingresos, un montón de rechazos en esos ingresos, un montón de situaciones a veces no tan agradables, que si están bien planificadas y bien organizadas nos ayudan a todos a afrontar estos momentos con una expectativa mejor, ¿no? Ver las decisiones a tomar, ver si hace falta un soporte vital, ver qué tipo de actuaciones invasivas o no hacemos y respetar siempre pues, la opinión de la persona y de la familia. Informar en la medida de lo posible de forma adaptada a los compañeros. Esto era algo importante que además esto se presentó en Salamanca y alguien levantó la mano ahí en Salamanca y dijo, oye, habéis hablado de la familia, del usuario, de los profesionales, pero no habéis hablado de los compañeros que viven con él 50 años y que tienen un duelo y que mañana igual les tengo que tratar con un antidepresivo porque se me ha muerto un compañero de habitación o de... Ya estoy, ni 2 minutos, nada, qué barbaridad.
En los últimos momentos previos al fallecimiento, pues utilizar todo lo que hemos dicho, posibilitar un entorno tranquilo, una habitación y facilitar un espacio adecuado. Por último, proporcionar apoyo emocional a la familia, a los compañeros, promover el acompañamiento e informar pues de la inminencia del desenlace. Y lo que hemos dicho, tras el fallecimiento, pues se activarán otros procedimientos que tenemos a tal fin, como pueden ser el de defunción o el de duelo. Si el fallecimiento se produce en un hospital, pues hay que habilitar otro tipo de medidas, posibilitar la despedida de las familias en el centro y asesorar en los casos que lo necesiten. Muy importante del protocolo es darle visibilidad a este trabajo dentro de la organización, difundirlo a las familias, formar a los profesionales de manera interna, formar a los profesionales externamente con profesionales que vengan de Osakidetza, del Sistema Vasco de Salud, que lo estamos haciendo así, y en definitiva planificar lo mejor posible esta etapa, que será lo mejor para todos. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Vamos de tiempo regular, pero entre que hemos empezado un pelín tarde y algún problema técnico que ha habido y lo interesante de los temas, Mireia de Ampans nos va a hablar de una aplicación, entiendo, ¿no? Sí. Basada en la tecnología en beneficio de la inclusión social. Pues bien, empezamos y como que vamos justos de tiempo, intentaré explicaros de la forma más sencilla, porque así es la app, es una aplicación muy sencilla, cómo una pequeña herramienta pues, puede mejorar la calidad de vida de las personas y favorecer, entre otras cosas, pues, su autonomía personal. App Antón Companyón es una aplicación para teléfonos móviles o tablets o cualquier dispositivo que lo que pretende y su objetivo principal es el de dar apoyo pues, a la movilidad autónoma de las personas, ¿vale? Ya sea en rutas a pie como también en rutas en transporte público. Esta aplicación está desarrollada por Mass Factory, que es una empresa que está dedicada a la creación de tecnología y que su valor principal, su objetivo principal es desarrollar pues, productos que sean novedosos y que aporten pues, lo que habíamos hablado esta mañana, ¿no? de valor social, ¿no? Su objetivo principal es que sea una herramienta útil y que aparte del público al que está destinado, porque nosotros lo utilizamos pues, con personas con discapacidad intelectual, pues al fin y al cabo acabe consiguiendo que nuestra sociedad pues, sea mejor en su globalidad. Entonces, como os he dicho, nosotros en AMPAN somos una entidad de ámbito comarcal. Estamos utilizando esta herramienta pues, con personas que actualmente estamos atendiendo en el centro ocupacional. Y esta aplicación o esta prueba piloto la hemos enmarcado dentro del proyecto de transformación de servicios que estamos desarrollando desde el centro ocupacional. Ampans es comarcal, os he puesto el mapa pues, para que os podáis hacer un poco cargo de la dimensión y del número de pueblos en los que actuamos. Y actualmente estamos en un proyecto en el que estamos descentralizando el centro ocupacional. Y esto pues, ha implicado que nuestro servicio, que antes estaba unificado en una única finca, en un único punto, pues actualmente lo tenemos disgregado, estamos en proyecto en diferentes pueblos de la comarca del Bages. En este sentido, esta aplicación, que el objetivo principal es que os decía, ¿no? de promover el desplazamiento autónomo de las personas, pues ha facilitado que estos chicos y chicas pues puedan tener un apoyo directo sin que esto implique tener un apoyo físico de una persona o de un profesional, ¿no? Entonces, en este sentido nos ha permitido llegar mucho más allá de lo que a veces pues, las personas podemos, ¿no? y expandir un poco estos
estos apoyos. Inicialmente hemos aplicado esta aplicación a la asistencia a actividades regulares que tenemos diseñadas o que ofrecemos desde el servicio. Este ha sido un primer paso, ¿no? Es el que nos ha permitido ponernos en marcha y ver pues, qué utilidad puede tener la aplicación, ¿no? Como centro ocupacional intentamos pues que el vínculo con la comunidad sea directo. Entonces muchas de las actividades las desarrollamos directamente en la comunidad, entonces hemos aprovechado estas actividades para favorecer el uso de la aplicación para que las personas puedan asistir no al centro o sí en un primer momento, pero que puedan ir de forma autónoma y sin apoyo físico de una persona a las actividades que están desarrollando. Este apoyo se puede utilizar tanto en el uso del transporte público como en los desplazamientos a pie. Y esta es una de las ventajas que hemos encontrado en esta aplicación, porque sí que a lo mejor hay otras tecnologías de apoyo que ayudan pues, en conocer pues, qué autobús tengo que coger o qué parada tengo que utilizar, pero esta integra las dos partes, que es que te ayuda a diseñar la ruta desde el punto de inicio hasta el punto de fin, incluyendo todos los desplazamientos que tienes que hacer a pie y todos los desplazamientos que tienes que hacer con transporte público. ¿Cómo funciona? La aplicación tiene cuatro puntales, ¿no? En un primer lugar, ¿no?, está la nube. Toda la información de la aplicación queda almacenada en la nube, de manera que nosotros podemos coger esta información desde cualquier dispositivo, ya sea pues, en un PC de sobremesa, un portátil, un smartphone, una tablet, cualquiera de los dispositivos pues, que actualmente tenemos disponibles. La nube concentra toda la información y es gestionada por un centro de control. El centro de control es uno de los pilares fundamentales de esta aplicación, porque este centro de control activa todos los apoyos directos y todas las ayudas en el momento en que una persona le da el play y empieza una ruta. Es un centro de control que se pone en marcha en el mismo momento en que la persona activa su ruta y activa su aplicación. La aplicación le irá dando instrucciones de todos los pasos que va a tener que seguir, y con las indicaciones adaptadas pues, a cada uno. Pues habrá personas que necesiten pues, indicaciones más concretas y otras personas que las necesiten más genéricas. Esto lo podemos adaptar todo. Y además, aparte de este centro de control, que es el que está en alerta, ¿no?, y el que está al tanto de a ver qué pasa en el desplazamiento de la persona, también se puede hacer un monitoraje de la ruta sin incidir, solo una observación de lo que es la ruta. El funcionamiento es muy sencillo y solo requiere un minuto, solo requiere de 5 pasos. El primer paso es el registro, y lo pasaré súper rápido porque estos 5 pasos son los que contemplan cualquier app de las que podamos utilizar nosotros en nuestra vida cotidiana. Nos registramos, descargamos y configuramos, creamos una ruta. Esto sí que es el punto que a lo mejor requiere un poco más de intervención, que es marcar el sitio donde vamos a salir y marcar el destino. Le informaremos de qué queremos utilizar, si vamos a hacer la ruta a pie, si la vamos a hacer en metro, si la vamos a hacer en tren o si la vamos a hacer en autobús, y acto seguido nos propone una serie de indicaciones para que la persona pueda hacer la ruta correctamente. Todas estas rutas se pueden personalizar y se pueden editar de manera que podemos adaptar el texto o el audio o la imagen que vea la persona en el momento de desarrollar la ruta pues a sus necesidades.
Como os decía anteriormente, en el momento en que una persona sale de su casa y activa la ruta de ir a Zumba, por ejemplo, en ese momento en que lo activa, el centro de control se pone en marcha y hace un seguimiento en tiempo real de todo su recorrido, ¿vale? De manera, en esta imagen veis estas fotos, pues representa que serían las personas que en ese momento están en movimiento, ¿no? Están circulando. Y una vez diseñada la ruta, está lista para usar. A la persona le van a ir saliendo indicaciones para que pueda seguir de forma autónoma pues su ruta, con la ventaja de que si la persona se para, la persona se sale de su área, pues, del área de ruta, la persona no coge el bus correcto, la persona pues, se espera demasiado tiempo, ¿no? en la parada de autobús, va a tener ayuda del centro de control en tiempo real, que le recalculará y le ayudará pues, a llegar a su destino. Muy resumidamente, estos serían los resultados en boca de las propias personas que hemos conseguido hasta el momento, ¿no? Por un lado, cuantitativamente sí que hemos podido contar que el círculo de relaciones y el mapa de comunidad de cada una de las personas ha aumentado. Partíamos pues, eso, de un número de relaciones inferior al que tienen en el momento actual. Es una herramienta pues, que indirectamente pues, favorece la motivación de las personas porque las hace capaces y cada una pues, va elaborando sus propios retos personales. Nos ha permitido pues, aprovechar oportunidades que en otro momento no habríamos usado, pues porque el transporte es un hándicap, ¿no? Y el tener que llegar a todos los sitios a nivel profesional pues a veces es difícil, y como un resultado pues más a largo plazo quería introducir el concepto de Smart City, en el que si ahora directamente, ¿no? es un apoyo que ayuda a las personas con discapacidad, al fin y al cabo lo que está trabajando o lo que está promoviendo es una sociedad más accesible que, ¿por qué no?, lo podrían utilizar otras personas. En este sentido, la ATM, que es la Autoridad de Transporte Metropolitano, está estudiando incluir el uso de esta app como un servicio más dentro del transporte público. Y creo que he ido todo lo deprisa que podía. Muy bien, muchas gracias, Mireia. Ahora Laura, de Plena Inclusión, nos va a hablar de la participación de las personas con discapacidad intelectual en la toma de decisiones en las organizaciones. Buenas tardes. No quería mirar a Jesús porque me va a decir que 2 minutos. Bueno, mira, nosotros consideramos importante incorporar en las buenas prácticas de hoy, vinculado con cómo mejorar el sistema de calidad, cuál debería de ser la participación de las personas con discapacidad intelectual en la toma de decisiones, ¿no? Creo que hoy hemos compartido muchísimas prácticas y muy interesantes, y nosotros creemos que debemos avanzar hacia una participación en que las personas con discapacidad intelectual, además de estar presentes, opinar, puedan influir en todos los aspectos que para su vida son importantes, como ya hacen en muchos de nuestros centros y servicios, pero también puedan influir en aquellas decisiones que son clave y estratégicas en nuestras organizaciones, ¿no? Porque al final las decisiones que se toman a nivel estratégico en nuestras organizaciones, como todos compartimos, influyen significativamente en su vida, ¿no? Cuando nos ponemos a pensar en todas las facetas que influyen o en las que son importantes para las personas con y sin discapacidad intelectual, ahí todos nos imaginamos la importancia que tiene, pues, si queremos tener pareja, montar una familia o vivir en una familia, tener amigos, poder trabajar,
En el caso de las personas con discapacidad intelectual a las que damos apoyo o servicio, además tienen, ¿no?, en parte de la faceta de su vida, en algunos casos, muchas de las horas de su día son usuarios de un servicio de una entidad de plena inclusión, pero hay cada vez más personas con discapacidad intelectual que reclaman tener también protagonismo y no solamente ser usuarios, clientes de un servicio, sino también quiere ser coprotagonistas, ¿no?, en los espacios y en los sitios, en los grupos estratégicos de toma de decisiones, ¿no? Igual que muchas personas con discapacidad cada vez nos reclaman más que los apoyos que damos estén orientados a ser ciudadanos y ciudadanas para participar en la sociedad y en su entorno, como lo podemos hacer otras personas sin discapacidad, ¿no? Por eso, en el año 2013, la Confederación, su Junta Directiva, aprueba la puesta en marcha de lo que llamamos el Grupo de Apoyo a la Dirección, que es el GADIR, ¿no?, en siglas. En ese año, en el 2013, teníamos las estructuras que todas vuestras organizaciones también tienen, ¿no?, que participan en la toma de decisiones, como es, lógicamente, la Junta Directiva, en nuestro caso de ámbito estatal, el equipo de gerentes de las federaciones, con nuestro director a la cabeza, que participan en el diseño, consulta y despliegue de los planes, y la Asamblea General, ¿no? Nosotros en ese momento incorporamos también en el organigrama el grupo de GADIR, porque queríamos que las personas no solamente estuviesen en el despliegue de los proyectos, sino que estuviesen desde el inicio en el diseño, despliegue y evaluación, ¿no? Entonces, se incorpora en ese organigrama y tiene una relación directa, en este caso, con el director, ¿no? Junto a esto, estas personas también participan plenamente en acciones de representación de la Confederación. Algunos hitos importantes que entendemos que ha supuesto para nosotros el grupo GADIR es que desde que se constituye en el 2013, el propio equipo, que son compañeros con discapacidad intelectual, quieren poder influir también dentro de las organizaciones de plena inclusión, ¿no?, de la composición que tenía en ese momento, que eran 5 personas, comenzaron siendo 5 personas, 4 de ellas recibían servicios directos de entidades de plena de distintos territorios de España y una de ellas no recibía ningún apoyo, pero era una persona con discapacidad intelectual que trabajaba como funcionaria, en este caso, ¿no? El grupo empieza a tomar conciencia de la diversidad de realidades, necesidades y situaciones que las personas con discapacidad intelectual tenían también en todo el territorio estatal, ¿no? Para nosotros, como confederación, es muy importante que nuestros órganos de toma de decisiones tengan conciencia de que cuando participan y opinan, tenemos que pensar en la variedad tan grande que tenemos dentro de nuestro territorio, ¿no? Que pues es que no es lo mismo una asociación pequeñita que una grande, que no es lo mismo una asociación en Madrid que en Ceuta. Bueno, esa diversidad, el equipo va tomando conciencia, lo que le legitima mucho a la hora de poder participar en la toma de decisiones, ¿no? El equipo ha tenido todo un proceso de formación y de aprendizaje de cómo funciona el movimiento asociativo de plena inclusión, con la dificultad que todos ya conocéis, ¿no? Y en el 2015 se dan, desde nuestro punto de vista, 3 pasos importantes, ¿no? Se incorpora una de los miembros de GADIR, que era en ese momento Raquel Cárcamo, que fue la primera mujer con discapacidad intelectual miembro de la Junta Directiva de la Confederación. Este grupo de compañeros con discapacidad intelectual participaron muy activamente en el contenido del Plan Estratégico 2016-2020, en el que muchos de vosotros también habéis estado participando, ¿no? Y participan en la puesta en marcha y desarrollo del proyecto que nosotros hemos denominado Construimos Mundo, y en un encuentro muy importante de la plataforma de autogestores de Europa, que se llama EPSA, ¿no? Bueno, van pasando estos años. Y en el 2017 el propio equipo aprueba el que se renueven los miembros de ese grupo de apoyo a la dirección, ¿no? Se hace todo un proceso a través de nuestras federaciones para que cualquier persona con discapacidad intelectual que cumpliese los requisitos mínimos que el propio grupo identificó con el apoyo de profesionales del equipo de ciudadanía se pudieran presentar, y 1.041 personas con discapacidad de toda España participan en la votación de los 4 candidatos finalistas
a través de un espacio web, ¿no? Fue, pues yo creo que un proceso como muy interesante en el que cada candidato, bueno, explicó su candidatura, se posicionó y bueno, y eso, y 1.041 personas pudieron votar. Actualmente el grupo de apoyo a la dirección está formado por 7 personas con discapacidad intelectual, 2 de ellos son veteranos para dar el relevo al equipo anterior y 5 son nuevos, cada uno de ellos de una comunidad autónoma diferente, y justo la semana pasada en la Asamblea General de Plena Inclusión se decide, con el apoyo de la Junta Directiva, que 2, en este caso 2 compañeras con discapacidad intelectual del grupo de Gadir forman parte ya de la Junta Directiva de la Confederación, ¿no? Yo les he dicho, digo, vais ganando terreno, empezasteis con 1, ya vais con 2, ¿no? Muy rápido, ¿no, Jesús? Que voy. Vale. Muy resumidamente, ¿no? O sea, ¿cuáles son las funciones del grupo de apoyo a la dirección de Gadir? Bueno, pues este grupo tiene entre sus funciones asesorar a la dirección de Plena Inclusión. Este grupo es un grupo de asesor directo al director, a Enrique Galván, a mí como adjunta a la dirección, y participa también el responsable de comunicación. Participa en el diseño y desarrollo y evaluación de los proyectos que se hacen en la Confederación, representan a la Confederación en muchos encuentros y actos. O sea, cada vez más la Junta Directiva se reparten, ¿no?, funciones de representación, como pasa con vuestra Junta Directiva, y son los compañeros con discapacidad intelectual los que muchas veces asisten en representación de la CONFE, ¿no? Elaboran informes para la Junta Directiva sobre temas concretos que le preocupan, participan en las campañas de sensibilización, y ellos son los que representan a España, a Plena Inclusión en este caso, en la plataforma europea de autogestores. Pero incluso hace 2 semanas estuvimos en el Encuentro Internacional de Inclusión International en Birmingham, y 3 compañeros del grupo Gadir asistieron y participaron en distintas ponencias, ¿no? Desde nuestro punto de vista, ¿qué ha supuesto que ha supuesto tanto el grupo de apoyo a dirección como el que haya ahora ya 2 personas con discapacidad y ante una del grupo de apoyo a la dirección en la Junta Directiva? Desde nuestro punto de vista, esto ha contribuido a cumplir algunos de los acuerdos que se aprobaron en el Congreso Toledo 10. El Congreso que parece que está muy lejos, pero que apenas hace 8 años, y en el que bueno, muchos de vosotros participasteis, había acuerdos tales como empoderar a las personas con discapacidad y aumentar su capacidad de autodeterminación. Había un acuerdo 9 que decía promover y garantizar la participación de las personas con discapacidad en las asociaciones y aumentar significativamente su capacidad de influencia en las decisiones de nuestras organizaciones. Y había un acuerdo 16 que decía gestionar el poder legítimo y la participación que le corresponde a cada uno de los roles. Bueno, pensamos que... Yo recuerdo que Carlos de la Torre, un compañero con discapacidad intelectual del Grupo Gadir, que vino a Toledo 10, fue una de las personas que habló al final en el debate y levantó la mano y dijo: yo quiero formar parte de una junta directiva, ¿por qué no? Otra de las cosas que yo creo que está contribuyendo es a cumplir la misión y los valores de plena inclusión, ¿no? Esto de que hablamos de ofrecer oportunidades, de derechos y promover la inclusión, pensamos que, bueno, que es una vía más para nosotros muy importante de que esto sea así, ¿no? Los compañeros que forman parte del Gadir pues están teniendo oportunidades que en otros contextos no hubieran tenido, y están contribuyendo a defender derechos más allá de su propia realidad o de su propio territorio, sino a defender derechos del conjunto de las personas con discapacidad, ¿no? Pensamos que además, bueno, esto es coherente con nuestros modelos, ¿no? Desde el punto de vista del modelo de calidad plena, dentro del eje de gestión y de la dimensión de liderazgo, hay un tema que se habla de la dimensión de liderazgo, compromiso e implicación, y dice, por ejemplo, en nuestro sistema de calidad, que indaga en cuestiones como que las acciones ejemplarizantes de los responsables de las organizaciones, que tienen que favorecer un liderazgo compartido, responsabilidad que estimula la comunicación entre todos los grupos de interés, que favorece estos procesos de liderazgo. Bueno, para nosotros pensamos que es muy importante. Y dentro del eje de la ética del sistema de calidad plena, también hay una dimensión que habla de
la reivindicación de un liderazgo compartido, ¿no? Pero desde el punto de vista incluso del modelo centrado en la persona, una de las 5 claves del proyecto de transformación de servicios centrado en la persona, que han hablado distintos ponentes y también mi compañero Javier esta mañana, ¿no? Se habla de ese liderazgo transformador y diverso donde todos los roles están participando, ¿no? Hay una tercera cosa importante, que es que el que haya compañeros con discapacidad intelectual en la junta directiva ha forzado a la Confederación a que mucha de la información y contenidos que se presentan en las reuniones de junta directiva y en todos los proyectos son mucho más accesibles. Todavía nos queda mucho por mejorar, ¿no? Pero la primera vez que hace 4 o 5 años presentamos las cuentas anuales en lectura fácil, pues el resto de los miembros de la junta directiva nos hicieron la ola, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos nos han ayudado también a cambios importantes. Una cuarta cosa es que ellos trasladan las demandas y las necesidades tanto de las personas como de las familias, ¿no? Ellos han creado, por ejemplo, un grupo de WhatsApp de muchas personas con discapacidad de toda España, y a través del Facebook también se comunican y solicitan opiniones de otros compañeros. Y por último, creo que la participación de personas con discapacidad en nuestra junta directiva y del GADIR como apoyo a la dirección, creo que hace que nuestras decisiones y nuestras propuestas sean mucho más cualificadas, o por lo menos así lo estamos entendiendo nosotros, ¿no? Por último, deciros que sabemos que nos quedan muchas cosas por hacer, sabemos que habrá que hacer otras muchas cosas que garanticen el liderazgo de las personas con discapacidad en la toma de decisiones, al menos en la Confederación. Hace 2 años, a través de la Federación, hicimos una encuesta a nuestras entidades miembros. Sabéis que casi hay 900 asociaciones miembros de plena inclusión. Contestaron en torno a 200, y de esas 200, el 9,7%, o sea, no llegaban a 20 entidades, decían que tenían personas con discapacidad intelectual en su junta directiva. Yo estoy segura que 2 años después, en el 18, habrá otras muchas más asociaciones que estén incorporando personas con discapacidad en la toma de decisiones, ¿no? Pensamos que es un camino en el que no estamos solos. Cada vez que vamos a Inclusion Europe o a Inclusion International, en los encuentros nos encontramos que en todos los países y con distintos modelos, las personas con discapacidad intelectual están participando en la toma de decisiones. Nada más, daros las gracias y animaros a seguir adelante. Gracias.